Prometimos hoy que vamos a ocuparnos del tema de los violadores que vuelven a reincidir, etcétera, etcétera. Por el caso de Tatiana, ¿vio? Mostramos otra vez la imagen de Tatiana, esta chica del Chaco que fue encontrada justamente en ese camino, que fue asesinada, brutalmente asesinada por un remisero en el Chaco. Todos suponíamos que era un hombre oriundo del Chaco, no, era de la capital federal, y que había sido liberado hace poco, justamente después de haber violado a 4 mujeres, entre 19 y 25 años, creo. Le habían dado gran cantidad de años de prisión, creo que 24 años de prisión, entre todas las causas, pero encontró justo un juez garantista que lo dejó en libertad, Axel López. Aquí estamos este es el juez justamente. Aquí está el Hugo Marietán, psiquiatra, está aquí con nosotros al piso, está Claudio Mazaira, que es abogado de las Madres del Dolor, que están pidiendo el juicio político al juez, y está Fabiana Túñez, que es titular de la Casa del Encuentro contra toda forma de abuso y violencia hacia las mujeres. Fabiana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, me gustaría primero su sentir después de ver este tipo de cosas. La realidad es que lo que estamos asistiendo es a una situación que claramente es un atropello a los derechos humanos básicos de estas mujeres, y en este caso en particular, con el caso de los abusos y las violaciones, en este caso en particular era una muerte evitable. Y este juez, que ya tiene antecedentes por haber hecho exactamente lo mismo con el caso de Soledad Bragna, evidentemente es un juez que va a tener que enfrentarse nuevamente, y esperemos que esta vez... Una vez lo salvaron sí, ya. A un jury de enjuiciamiento, sí, porque hay un mal desempeño de las funciones y porque lamentablemente en la Argentina pareciera ser que violar no tiene pena. Entonces tenemos los casos de General Villegas, donde los acusados fueron condenados a 4 años y 10 meses. Sin ir presos. Sin ir presos. En este caso no se han tomado todos los recaudos necesarios, porque el juez en realidad podría darle la libertad condicional, pero también podría no habérsela dado. Y creo que ahí hay una cuestión perversa, donde los informes, seguramente el doctor Marieta lo va a explicar muy bien, pero nosotras sí, como ONG, tenemos una propuesta. Los informes psiquiátricos que se hacen dentro del penal, en realidad deberían hacerse con auditorías externas, con personal de fuera del servicio penitenciario, y que fueran por sorteo. Entonces, que las auditorías psiquiátricas que se hacen en estos casos realmente sean lo más objetivos posible. Y para agregar un detalle más, consideramos que es imprescindible que en el caso de las personas que violan a mujeres, a niñas, tenemos que tener en cuenta lo que dice el mundo. El 90% de los casos son reincidentes y las penas deberían ser de cumplimiento efectivo, porque a derecho ya tuvieron un juicio. Claro. La realidad es que las víctimas necesitan justicia y necesitan que este violador, que obviamente va a reincidir, porque el objetivo de este violador es seguir ejerciendo el poder y el control, lamentablemente no puede tener salidas transitorias ni anticipadas. Claro, porque yo pensaba en lo siguiente, ¿no? Mientras la escuchaba atentamente. Qué injusta es la vida, porque este hombre que acaba de matar a Tatiana no fue a la cárcel de por vida. O de otra mujer violada, digo, porque quizás no este caso, pero de otra mujer violada. Ella va a tener el trauma de por vida. El violador no está en la cárcel de por vida. Y la mujer está presa de eso que sintió al momento que la violan de por vida. Es violencia de género en sus manifestaciones más extremas. Entonces, tenemos que entender que si hay jueces que no están capacitados realmente en la temática de violencia de género y de qué manera impacta una violación, un abuso en la vida de una persona, sí, realmente deberían retirarse o dedicarse a otro tipo de cosas. Bueno, mire, juegos. usted mencionó el caso de Soledad Bragna, donde también participó el juez. Para todos, y otra vez lo vamos a recordar, porque el juez habló con C5N cuando ocurrió aquel caso. Miren ustedes el pensamiento vivo del juez. Lo vemos.
que por mi propia competencia, soy juez de ejecución penal, controlo el cumplimiento de las penas privativas de libertad, yo no me inmiscuyo, no leo la génesis, los hechos que motivaron la condena. Sí sé por qué la persona está detenida, pero no soy un juez de condena. Eso es lo que quise decir. Luego se empalma, claro, con el tema de que digamos, el subfuero de ejecución penal está absolutamente colapsado. Yo en este caso tengo más de 1000 detenidos a disposición, desde la cárcel de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta la cárcel de Candelaria, provincia de Misiones. En el caso de Díaz, obviamente yo leí la propuesta positiva. Yo verifiqué que haya existido la ocurrencia de todos los requisitos preestablecidos en la ley. Esto no admite otra lectura. Si cumple los requisitos, yo tengo prácticamente la obligación de dársela. Toda la doctrina, toda la jurisprudencia lo dice. El hecho es, a partir de la ley existen para el condenado ciertos derechos en potencia, derechos a modificar la forma de cumplir esa pena. Esos derechos operan cuando se cumplen los requisitos que también la misma ley preestablece. Y ahí se convierte para el magistrado en un deber permitir el ejercicio de esos derechos. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, lo dice toda la doctrina. Doctor. Sí. No, totalmente incoherente. No solo en el caso de Soledad, sino más grave aún en este caso. Si analizamos la génesis, que él no analiza de este caso... Él no lee nada. Él no lee nada, pero si analizamos la génesis de este caso, que se habla de 4 violaciones, habría que partir de un punto primero. O sea, Cabeza fue condenado primero por 3 violaciones, a 16 años. Luego fue dejado en libertad. Con el mismo modus operandi cometió la 4ª violación. Se unifica la pena en 24 años. Claro. Es decir, ya fue dejado en libertad y cometió una reincidencia del mismo modus operandi. Y este juez después le da la libertad condicional. Pero con 2 agravantes, que el doctor me lo va a poder confirmar. El servicio penitenciario, el médico del servicio penitenciario, le dice, como auxiliar de la justicia, que tiene graves trastornos de personalidad, que no acepta las normativas para convivir en sociedad y que es de grave riesgo la reincidencia del mismo, que aconseja la no liberación. Dada la vista al fiscal, Andredes, el fiscal también se opone a la salida de esta persona. Y el juez escuetamente contesta que a él no le consta qué método utilizó el psiquiatra para determinar que esta persona va a volver a reincidir, entonces lo deja absolutamente en libertad. Sale, viola y vuelve a matar. Salió el 26 de septiembre y volvió a... Obviamente hay algo que se encaminó mal en el Chaco, pero con todo el tema de lo que venía del caso Candela, que es que le dieron la entrada por el fuero federal, porque él hace una llamada extorsiva para despistar, en este caso, que se criticó en el caso Candela porque no se había dado el fuero federal. Aprovechó eso, pero en realidad esto pertenece a la justicia ordinaria. ¿Ustedes van a pedir el juicio político al juez? Nosotros vamos a pedir el juicio político al juez en base al mal desempeño, y la diferencia que vamos a tratar de sostentar con respecto al tema de Soledad Bragna, que hubo un dictamen que no lo aprobó, es que el mal desempeño, ya desde el año 47, cuando se hizo el primer juicio político a jueces de la Corte Suprema, se entiende por mala conducta. Y por mala conducta es la falta de idoneidad suficiente que haga que la sociedad respete la investidura judicial. Es decir, el accionar reiterativo de este juez pone en descrédito al Poder Judicial. Y eso hace que sea configurado ya con fallos de diferentes juicios políticos como mala conducta y por lo tanto mal desempeño. Sí. En base a eso nosotros vamos a buscar, porque él está amparado por la ley de ejecución. Él dice, hay algo que hay que corregirle y hay que hacérselo leer. Obligado. No, a ver, no está obligado. No está obligado. Es facultativo. Ahora, podrá, el código dice el podrá. Código podrá. Pero aparte... Quizá faltó a clase ese día, por ahí tenía tos convulsa. No, pero hay... O hemorroides, yo también quisiera pero por ahí faltó ese día. Claro, pero yo quisiera preguntarle, y lo va a poder aseverar el doctor, ¿con qué autoridad él puede, dejar de lado, decir lo que un psiquiatra, ¿sí?, le establece respecto del imputado? Se basa en aquello que le enseñaron en la facultad, que siempre lo que diga un perito no es obligatorio para el juez. Entonces, como no es obligatorio para él lo hace a un lado
Sí, pero a ver, un auxiliar de la justicia no es obligatorio para el juez siempre y cuando el juez tenga un razonamiento fundado para dejarlo de lado. Sí, pero él sabe de todo. Sí, obviamente, ese es el problema. Maritán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, lo que dijo el colega psiquiatra a este ser es que es un psicópata. Le dijo, este hombre es un psicópata, en consecuencia es incorregible e irrecuperable. ¿Nos puede definir puede ser psicópata? Sí, con mucho gusto. Y sigue siendo peligroso para la sociedad. Eso es lo que le dijo el colega, nosotros con las palabras que acaba de amablemente recordar el doctor. Entonces le está diciendo, cuidado, la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros estamos obligados por la sociedad a reconocer que este tipo es peligroso para la sociedad. No lo largue, ¿sí? Sí. ¿Qué hace el ignorante? Lo larga. ¿No? Lo larga, ¿sí? Cuando dice no me consta, ahí comete pecado de soberbia, ¿no? Es decir, no me consta qué datos o qué elementos utilizó el perito psiquiatra como para decir tal cosa, ¿no? Bueno, si no te consta, entonces lo que tenés que hacer es reunir una junta de 2 o 3 psiquiatras y a ver si entre esos 3 psiquiatras, ¿no es cierto?, tienen la misma conclusión del primer psiquiatra. Claro. Y no largarse por algo que no sabes. Claro. No sabe, es un ignorante en estas cosas, entonces debe atenerse a los consejos de la persona que no sabe. Para colmo, ¿no es cierto?, alguien que sí sabe, que es el fiscal, también se opone y tampoco le da importancia, ¿sí? Y luego tenemos otro elemento muy pesado, que este ser es reincidente en largar a persona altamente peligrosa para la sociedad. Con lo cual, tengo que decirlo así y asumo las consecuencias, este ser es peligroso para todos nosotros. Usted habla de Hugo María, del juez Axel López. López. Axel López. Este ser es peligroso para todos nosotros. Y lamentablemente, Claro. Tatiana, ¿no es cierto?, ha sufrido en carne propia la peligrosidad, ¿no es cierto?, de esta incompetencia, ¿no? Bien. ¿Me puede definir qué es un psicópata? Psicópata es un ser especial, ¿no?, que tiene necesidades muy especiales, como en este caso de cabeza, que es la de violar, es decir, ejercer la fuerza para obtener la satisfacción sexual, ejercer, digamos, el terror en la víctima para obtener satisfacción y cosificar a la persona, es decir, no tener en cuenta con los derechos de persona y las posibilidades de la otra persona como ser humano, sino como una cosa para ser usada por él. El psicópata es altamente impiadoso y absolutamente egoísta. Se guía por los códigos propios que él tiene. Y algunos jueces también parece, ¿no? Sí, algunos jueces también. No, es que, claro. Interpretan las leyes a su modo. Yo quisiera agregar dos cositas muy rápidas y muy... Primero, por ejemplo, una de las cuestiones que le puso como para que tuviera que cumplir o adecuarse para darle la libertad fue justamente que no tenía que manejar ningún vehículo de servicio de transporte público. Es decir, que en cierta manera sabía que era el modus operandi de él. Claro, porque ¿sí? Él para violar a las mujeres utilizó un taxi. En todas las otras... Acá en la capital federal. En la capital federal. Otra jurisdicción. Otra jurisdicción de Chaco. En la jurisdicción de Chaco. Y obviamente que no se acercara a las víctimas, cosa que las víctimas vivían acá en Capital Federal, con lo cual eso no iba a tener ningún problema. Pero... Nacho, ¿querías preguntar? Sí, no, digamos, ¿se puede recuperar una persona que tiene... El psicópata, es psicópata y perverso. El psicópata es lo que acaba de Porque él en la sentencia pide que lo ayuden. No, esa es una artimaña del abogado defensor. Este psicópata, ¿no es cierto?, produce a las personas como cosas y es perverso
porque la forma de usar a las personas es sexual. Entonces es un perverso y psicópata. Es irrecuperable, es incorregible, no hay forma de hacerlo. Es decir, no es algo que se me ocurrió esta mañana y lo vengo a decir acá. Es algo que está apoyado por toda la literatura mundial y en todos los aspectos, excepto 4 o 5 que siempre andan dando vuelta con otros criterios, pero bueno, la mayoría de nosotros que estudiamos estos casos de psicopatía sabemos que son incorregibles. Cualquier persona que esté en relación con lo penal también se da cuenta que los psicópatas son incorregibles, o sea que no es algo nuevo en el tema de lo forense. Fabiana, y a ver, ¿cómo van a insistir en el juicio político este juez que ya una vez zafó? Por amigos, por contactos políticos. Ya zafó de un juicio político. La realidad es que ya estamos hablando con diferentes sectores donde estamos pidiéndole a diputados de diferentes bloques, a senadores, a organizaciones que tienen que ver con la justicia ¿Nacionales o y de la provincia de nosotras Buenos Aires? mismas Sí. presentarnos como parte de, ellos también van a hacer lo mismo, porque consideramos que esto no hay que dejarlo pasar. De ninguna manera. Porque si no estaríamos avalando estas actitudes que lamentablemente se están repitiendo, porque hoy estamos hablando de esto. La semana pasada hablamos de Villegas, anteriormente hablamos del caso del avenimiento, donde pareciera ser que hay algunos jueces, algunos sectores de la justicia, que no leen los expedientes, y él lo reconoce. ¿Lo reconoció? No lee un expediente. Entonces, ¿cómo voy a poder confiar en un juez que se supone que tiene que hablar a través de sus fallos si no lee los antecedentes de una causa? Independientemente de eso, no estamos diciendo desde un discurso facho de derecha, nadie tiene derechos. Insisto, él tuvo su derecho en juicio, pero también es cierto que dentro del Código Penal existe esa palabra que es potencial. Podría. En el podría está la decisión de un prejuicio cultural y de un juez que, me hago cargo, es un inepto en el mejor de las consideraciones. Yo creo que no es un inepto. Yo creo que fue totalmente consciente el haber dejado a 2 violadores libres que después asesinaron a mujeres y que engrosaron dentro de la lista de femicidios que hay en la Argentina un caso más que se podría haber evitado. Aparte hay una aberración lógica e incoherente en su forma de expresarse, ya que si él no se inmiscuye en la génesis del problema, y desoye lo que le dice el psiquiatra y lo que le dice la fiscalía que representa a la sociedad, ¿para qué quiero tener un juez de ejecución? Pongo un administrativo que me controle las 2/3 partes y si es obligatorio una computadora, lo dejo en libertad. Es la función que está cumpliendo, es lo que él me dice que está cumpliendo. Algunos consideran que podría ser un partícipe necesario de estas 2 muertes el juez. ¿Puede ser, doctor? Tiene responsabilidad. A ver, hay un caso que fue también muy emblemático en su momento, que fue que el que dejó en libertad fue Delgado. Delgado tuvo muchísimos pedidos de juicio político, hoy ya no es juez de ejecución penal, pero da cursos para los jueces de ejecución penal, y es prácticamente Axel López lo que se diría el sucesor de Delgado. Lo cuento muy rápidamente. Nosotros, investigando el posible asesino de Lucila Giaconis, que teníamos el ADN, empezamos a ver violadores que se hubieran fugado. Y Delgado tenía en su haber una persona condenada por violación calificada seguida de muerte a prisión perpetua. A los 10 años le permitió salir a festejar su cumpleaños. Giardino se llamaba el imputado. Obviamente al otro día no fue a tocar el timbre de la unidad penitenciaria para presentarse. Claro. Se fugó. Había rumores de que estaba en Concordia y después rumores de que se había ido a Corrientes. Publicamos la foto en televisión, lo encontraron en Corrientes, en Goya, se le adjudicaron 3 violaciones. No fue el asesino de Lucila Giaconis, pero coincidió su ADN con una chiquita de 5 años, violada y descuartizada en Concordia. Qué bárbaro. Entonces, y ese ex juez es el que dicta los cursos a los jueces de ejecución. Claro.
A los tres, gracias. ¿Le quedó algo por decir? No, que simplemente que acá no se trata de marcar un error, porque todos los profesionales y todas las personas cometemos errores, pero de los errores aprendemos. Claro. Y tratamos de evitar el segundo error. Claro. Este no es el caso.